Bueno, ya siendo las 12:31 de la mañana, estamos acá en compañía del señor Nicolás Sampedro, que nos viene a hablar, como siempre, de política internacional. A ver con lo que se viene el día de hoy. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Nico Sampedro, ¿Cómo ¡qué estás? emoción! Bien, todo tranqui. Compartir el aire con usted y sus análisis. Vamos a volver en el día de la fecha al conflicto primigenio del último tiempo, podríamos decir, la última década. A ver, sí, más o menos, podríamos decir. ¿Team verano o team invierno? Esa es más vieja, me parece. Sí, el huevo de la gallina. Tiene invierno toda la vida. Ya empezamos conflictos. Mejor introducirnos a tu columna. En el día de la fecha, más allá de la pistola, bueno, Mati Maggi no casualmente pone una Itaca, ¿es? Mirá cómo sabe de sonidos ese sonido de la Itaca. Vamos a meternos con el conflicto armado entre la OTAN y la Federación Rusa en territorio ucraniano. Esto siempre hay que remarcarlo. No es un conflicto entre Ucrania y Rusia, es un conflicto entre la OTAN y la Federación Rusa. ¿Por qué elegimos este tema hoy? Hoy es 12 de febrero. ¿Qué pasaba un 12 de febrero, pero de hace 10 años? En 2014. A ver si sabe alguien. No. Si lo sabe, cante. Mati debe estar googleando, ¿o no? ¿Qué pasó un día como hoy? Se firmó, o en realidad se hicieron unas modificaciones a lo que se iba a conocer posteriormente como los acuerdos de Minsk II. Los acuerdos de Minsk fueron de los primeros acuerdos que se intentaron hacer entre la parte rusa y la parte ucraniana, junto con el resto de los miembros de la OTAN, para intentar generar una solución diplomática al conflicto y para poner fin a lo que los rusos llaman Operación Especial Militar en territorio ucraniano. Esto recordemos que arranca en 2022, si no me equivoco, llevamos 2 años ya. Sí. Pero esto venía de mucho antes. Hace poco citaba en la entrevista que le hacen a Putin, en el que un poco historiza. La que hace con Tucker Carlson, sí. Donde hace 15 minutos de historización de los 500 años de la Rusia, desde la Rusia zarista en adelante. Y todo esto tiene que ver con esto. Claro. Ucrania, como bien señalás y marcaba Putin en ese momento, Ucrania siempre fue parte de territorio, no de territorio ruso, sí del Imperio Ruso. De hecho, ahí surge el Imperio Ruso, en Kiev específicamente. Después, por las mismas migraciones y por la misma situación de cómo se fueron reordenando los países, esto pasó en todo el mundo, no solamente en el territorio ruso, se fueron reconfigurando. Después sería Stalin, si no me equivoco, quien regalaría territorio ucraniano, o quien le daría la soberanía a territorio ucraniano, que hasta ese entonces era parte del territorio de la Unión Soviética. Permitiría Stalin que sea como una especie de decisión o un país independiente, que obviamente con la caída de la Unión Soviética en los 90, después pasa a ser un país ex Unión Soviética, al igual que Yugoslavia, muchos de los que hemos hablado en este último tiempo. La cuestión es que a partir de 2004 se dan distintas situaciones, lo hablábamos la semana pasada, revoluciones de colores, como se las conoce ahora, el Euromaidán 2014, destitución de un gobierno que, según Occidente, era prorruso o que tenía buenas relaciones con Rusia. Y a partir de ahí viene la debacle, o es el último periodo de debacle, Putin alertando casi todos los años en Naciones Unidas y en otras instancias internacionales de que era un peligro y de que no iba a permitir Rusia que la OTAN, que Ucrania sea parte de la OTAN, precisamente porque lo que no iba a permitir es que hubiese armas, misiles de largo alcance en territorio ucraniano, por una cuestión estratégica. Un misil desde la frontera ucraniana a Moscú tarda 6 minutos y desde otros países tarda 11, para poner un número. Esos 5 minutos de diferencia son letales en un conflicto entre Rusia y la OTAN más abierto, digamos, más a gran escala. Bueno, los acuerdos de Minsk fueron los primeros que se intentaron realizar para tratar de resolver de manera diplomática este conflicto.
conflicto que arranca o que se pone como se recrudece una vez que Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, hoy usurpando el cargo, dice vamos a meternos a la OTAN y vamos a tener armas nucleares. Eso fue el detonante de una sucesión de hechos que ya Putin venía denunciando, sobre todo la masacre que estaba haciendo el gobierno de Kiev en 2 territorios, hoy controlados por Rusia, pero que en su momento eran territorios ucranianos. Hablamos de Donetsk y de Lugansk, 2 regiones que pertenecen al Donbass, esto que se menciona habitualmente en medios de comunicación como la zona en conflicto primigenia. Habría que agregarle Crimea. Crimea hizo un referéndum en su momento y decidió irse de Ucrania y pasar a pertenecer a la Federación Rusa. Putin aceptó Crimea, pero en un primer momento no aceptó Donetsk y Lugansk como territorios que se anexaran a la Federación Rusa. La matanza sistemática de pobladores de habla rusa o de cultura rusa en esas 2 regiones fue lo que llevó o terminó desencadenando, además de lo de la OTAN y las armas nucleares y qué sé yo, a que los gobiernos de esas 2 regiones pidieran ayuda al Kremlin y que Vladimir Putin acepte. Bueno, los acuerdos de Minsk hoy se cumplen 10 años de lo que se conoció como la segunda parte de los acuerdos de Minsk, firmados entre la parte ucraniana y la parte rusa, o la parte OTAN/Ucrania y la parte rusa. Esto no llegó a firmarse, los acuerdos de Minsk se incumplieron prácticamente desde el momento en que se firmó, y lo traía a colación, y a raíz de esta fecha, digamos, o de utilizar como referencia esta fecha, actualizar un poquito de cómo viene la cosa, sobre todo desde la llegada de Donald Trump para acá. Trump hace algún tiempito que viene planteando o viene utilizando una estrategia, no solamente la de los aranceles, o la de decir vamos a terminar anexando determinada fecha, sino lo último que pasó o las últimas bravatas que ha tirado fue como, por ejemplo, decir vamos a convertir Gaza en un corredor turístico. ¿Cómo es que se llama? Claro, un corredor turístico, una panacea turística del Medio Oriente. Sí. Bueno, otra de las cosas que planteó antes en su campaña, y que después se dio cuenta que no era tan así, era que iba a resolver el conflicto en Ucrania de un día para otro. La cuestión es que en estos días lo que terminó pasando es que se hizo visible algo que estaba tras bambalinas, que venía sucediendo, que son los encuentros o son las reuniones de alto rango, pero en secreto, claro, entre la administración norteamericana y la administración rusa. ¿Y por qué decimos que es como lo que se destapó? Porque lo que se hizo en un primer momento, lo que fue noticia en estos días, es que la Federación Rusa liberó a un prisionero norteamericano. Estamos hablando de Mark Foger, que trabajó en la embajada norteamericana en Moscú durante mucho tiempo, que había sido detenido hace algunos años, en 2021, por tener marihuana. Llegó al aeropuerto de San Petersburgo, tenía marihuana encima, 14 años adentro. Muchísimo Así de tiempo. simple, Sí. así de simple, no hay mucha vuelta, digamos. Sí. Haciendo referencia a lo que hablábamos fuera de aire, Pichetto diciendo, ¿sabés dónde terminabas vos en la Unión Soviética? Claro, bueno, sí. no se jode con algunas cosas. Dentro del territorio ruso nos pueden gustar más o menos, pero es como funciona la vida institucional de ese país. Claro. Si acá tenés ReproCan es una cosa, pero en Rusia las reglas Allá es un poquito más complicado. Bueno, la cuestión es que La podés pasar mal, este por ciudadano correcto. estaba condenado a más de una década de prisión. Lo sueltan. Vladimir Putin vendría a ser, le da un indulto y vuelve a los Estados Unidos. Hay imágenes de cuando Donald Trump lo recibe en el despacho Oval a Mark Foger, no sé cómo se pronuncia, y el mismo Donald Trump en ese encuentro plantea que Rusia ha tratado muy bien a la administración norteamericana y que este hecho de haber liberado a este ciudadano norteamericano podría ser el inicio para
conversaciones un poco más en profundidad que lleven a tratar de resolver el conflicto en territorio ucraniano. A la par de esto, no se conoce el nombre de la persona, pero se presume que el gobierno norteamericano podría liberar a un ciudadano ruso que está preso en Estados Unidos como una suerte de intercambio de prisioneros. Esto es algo que suele hacerse cuando hay conflictos de esta naturaleza. Una de las cosas que suele suceder, como pasó con Hamas y el Estado de Israel, intercambio de prisioneros es una de las formas de tratar de decir, bueno, hay buena voluntad de... Se puede empezar un diálogo. Avanzar a tener un diálogo, etcétera, etcétera. La cuestión es que medio como que en el medio de esta situación, el payaso que ocupa el Palacio Presidencial en Ucrania, el cómico Zelensky, por eso le dije payaso, no porque le haya querido faltar el respeto a este señor. Me imagino. Sino que es el título que le corresponde. Claro, es cómico, esa es su profesión. Dijo que estaba dispuesto a intercambiar territorios con la Federación Rusa. Esto porque, no sé si recuerdan, el año pasado Ucrania lanza una especie de contraofensiva en territorio ruso en Kursk. Y medio como que lo que estaba poniendo en la palestra era, bueno, nosotros le devolvemos lo que tomamos de Kursk, pero ustedes nos devuelven parte del territorio que tomaron. La cuestión, Mati ponía el mapa de la actual situación, el conflicto. La realidad es que hoy el control que tienen las tropas rusas de todo el bajo vientre ucraniano, toda la parte que da al mar Mediterráneo, prácticamente está controlado por el ejército ruso. Es una situación muy complicada la que tiene Ucrania en términos militares para tratar de recuperar esos territorios. No así Rusia de los territorios de Kursk. Ahí es lo que estamos viendo. Todo lo que está en rojo es lo que controla hoy por hoy el ejército ruso. Lo que está en celeste o azul es lo que controla la parte ucraniana. Y la partecita que está un poquito más arriba, eso que se ve ahí, eso es la parte de Kursk, que es territorio ruso usurpado o territorio ruso invadido por el ejército ucraniano. ¿Por qué traer a colación esto? Bueno, obviamente la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, al igual que el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, Zaharova, la portavoz de la Cancillería, Dmitry Peskov, el portavoz de la presidencia rusa, ambos salieron a decir, eso es imposible, los vamos a sacar de ahí. Nunca estuvo en discusión si vamos a usar la fuerza o no para sacarlos de Kursk. Lo vamos a hacer, no es algo que podemos poner en negociación. De hecho, en estos días también surgieron algunas noticias, hubo algunas noticias dando vueltas en medios rusos respecto de las atrocidades. Esto es como lo marca o como lo informa, por ejemplo, medios como RT, que son medios rusos en español, que, por ejemplo, entrevistan a una ciudadana de un pueblito de la región de Kursk, donde esta ciudadana cuenta las atrocidades. De hecho, quedaron ella y su esposa como las únicas dos personas vivas de ese pueblo. Y obviamente denuncian todas las atrocidades que hizo el ejército. Bla, bla. Esto no deja de ser parte de lo que podría considerarse parte de la propaganda de guerra que se tiran de un lado y del otro. Más allá de que pueda ser cierto y de que sea veraz la información que comparten en este caso. La cuestión es que esto, además, se da en el mismo momento en el que el presidente Volodymyr Zelensky baja la edad para entrar al ejército, para ir a combatir al frente de batalla. Pues ya se quedó sin. Porque ya se está quedando sin soldados. Esto te lo van a decir la gran mayoría de los analistas políticos, sean pro-occidentales, pro-rusos, pro lo que fuere, te van a decir, esa guerra está perdida. Hay que ver de qué manera se tiene el menor daño posible o de qué manera negociar. Parte de la estrategia de Trump también tiene que ver con eso. Con darle una salida. Y arrancar diciéndoles vamos a imponer sanciones a los rusos para que no sé qué. Nunca funcionaron las sanciones con los rusos. De hecho, la economía está mejor ahora que antes de que arrancaran las sanciones y tienen más de 900. Digamos, no es algo que le preocupe al gobierno ruso le preocupe demasiado.
La cuestión es que se había bajado de 27 a 25 años y ahora lo que lanza el gobierno ucraniano es una especie de incentivo a los mayores de 18 años que se inscriban voluntariamente para ir a combatir, a que se van a poder inscribir en cualquier universidad que quieran sin tener que hacer ingreso. Y que además se les va a pagar alrededor de $24.000 al año como una especie de sueldo. Sí. Ahora, ante este hecho, Zaharova, la vocera de la Cancillería, lo que dice es: eso, más que un contrato, es mandarlos como carne de cañón al frente de batalla. Tengamos en cuenta que no es gente que esté preparada militarmente. No, obvio. De hecho, hay un par de imágenes que trajimos a propósito de este hecho, de esta noticia, de reclutamientos forzados. Toda persona que no quiera ir, te pueden agarrar en la calle así, y así como te agarran, te meten adentro de una camioneta, te llevan a una base militar, te visten de uniforme y te dicen: vos tenés que entrenar. Tenés que entrenarte porque a partir de el mes que viene vas a ir al frente de batalla a tirarte tiro con los militares rusos. Militares que están hiperformados y que tienen experiencia en combate. Sí. Más allá de que muere gente de los dos lados, a nadie le gusta la guerra. El que diga que le gusta la guerra es un cínico, un psicópata, está totalmente del orto, del loco. Acá lo que hay que tratar de hacer es entender por qué. Perdón. Siempre lo que hay que tratar de hacer es tratar de entender por qué funcionan las cosas como funcionan, por qué pasan las cosas de un lado y del otro. Este tipo de hechos, más allá de denunciarlos por lo que implican en términos de derechos y demás de las personas, también sirve para explicar que efectivamente esto lo que demuestra es que las filas ucranianas se están quedando sin hombres. Claro. No, y además me imagino que hay un descontento popular, social, que también es insostenible en ese punto. Sí, y que además hay que recordar, por eso al inicio de la columna decíamos que está usurpando. En julio, si no me equivoco, del año pasado, Zelensky debería haber llamado a elecciones, cosa que no sucedió, por lo cual desde un poquito más de mediados del año pasado, Vladimir Zelensky dejó de ser el presidente de Ucrania y es el que está ocupando ese lugar, pero no tiene legitimidad. De hecho, esto es una de las cosas por las cuales el gobierno ruso dice: nosotros vamos a negociar, pero con quien tenga legitimidad para hacerlo. Hoy por hoy vendría a ser la Duma ucraniana, el parlamento ucraniano, que sí tiene facultades. ¿Y está funcionando? Y está funcionando. A ver, con las limitaciones del caso que existen. No, y es claramente no tiene el mismo nivel de resonancia o escándalo mundial que otros procesos electorales, porque me imagino. Sí, acá, bueno, como pasó en Venezuela, digo, no están escandalizados de la misma forma. Depende de qué democracias. No. ¿Podría llamarse dictadura lo que hace Zelensky? Y es un golpe. En definitiva. Golpe, sí. Está tomando el poder. ¿Qué sé yo? Lo que pasa es que también en el contexto de una guerra, claro, se puede justificar. Hay que ver, él era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas antes de que comenzara la guerra. ¿Puede ser una opción? ¿Puede ser un justificativo? Sí. ¿Qué sé yo? Vladimir Putin llamó elecciones igual. Está bien, no es lo mismo porque las elecciones las hizo, incluso se mostró en su momento que votaban hasta incluso en las regiones en conflicto, como el Donbass, Crimea, etcétera. Pero bueno, no es lo mismo. Rusia no tiene el mismo poder de fuego que Ucrania. Claro. Tiene muchísimo más poder de fuego. Que también eso es parte del justificativo de la Unión Europea, o de la OTAN en realidad, para armar a Zelensky. Por lo menos de los argumentos visibles, más allá de que haya un trasfondo mucho más importante, y a eso me quería meter ahora. Bien. Venimos hablando de las repercusiones que está teniendo este conflicto, sobre todo en materia energética, sobre todo con la cuestión de la voladura de los Nord Stream en un primer momento, después ahora, a partir de enero de este año, que Ucrania cerró el grifo y no pasa más ni gas ni petróleo, que antes pasaba por los gasoductos y oleoductos que pasan por territorio ucraniano, que iban desde la Federación Rusa hacia territorio de la Europa del Este, vendría a ser.
de lo que se quejó Robert Fico, se quejó Orbán, se quejó el presidente serbio, Vučić. Ahora, ¿esto quiere decir que Europa dejó de comprarle gas a Rusia? Como dice la propaganda occidental. No, No, mis señor. amigues, no mis amigas, no mis amigos. Los 5 países ¿Cambio de ruta? que más compraron, más gas natural licuado compraron, esto es San Petersburgo, todo por el mar Báltico, hasta las costas de distintos países, toda la parte que se está viendo arriba del mapita que puso Mati. Bueno, desde San Petersburgo, pasando todo por arriba de Finlandia, Noruega, bajando y metiéndose o a territorio alemán o a territorio francés, etcétera. Los 5 países que más hidrocarburos compraron a Rusia y por un valor de 1.200 millones de euros fueron Francia, Hungría, Eslovaquia, Bélgica y España. De aquí, Hungría y Eslovaquia no llamarían demasiado la atención porque de hecho son quienes en parte se oponen a las sanciones contra Rusia y plantean retomar el diálogo. Francia, Pero, Bélgica y España llaman claro, un poco más la atención. Y a pesar de esto, tienen problemas energéticos. La cuestión es que estos 5 países fueron los que más gas natural licuado le compraron a la Federación Rusa, sin usar intermediarios, digamos, sin comprarle a India, Claro. que en realidad te vende el gas ruso, o a Turquía, que en realidad te vende el gas ruso. Estamos hablando de los que compraron directamente. Y lo otro que me llamaba la atención y me parecía que era pertinente traerlo a colación en relación con esto, es que la Unión Europea está trabajando escribiendo, redactando algunos documentos para ver si pueden confiscarle o incautarle barcos que precisamente van con GNL ruso a territorio europeo por el mar Báltico. Están haciendo todo un teje y maneje ahí a ver si pueden hacer otra forma de confiscar activos rusos. Esto surge además de, sobre todo, el ingreso de Finlandia y de Suiza, si no me equivoco, a la OTAN. Esto fue quilombo el año pasado y el anterior. Terminaron entrando estos países nórdicos, sobre todo Finlandia, a la OTAN, y hace poquito tiempo incautaron un barco, el Eagle S, que era un puerto que iba de San Petersburgo hacia Egipto. Lo terminaron incautando. Todavía la justicia finlandesa no largó ese barco, sigue estando ahí por averiguación. La excusa fue que rompieron, que con este tipo de barcos además rompieron fibra óptica finlandesa que estaba en aguas profundas y un gasoducto. Esto es lo que dice la parte finlandesa. Claro. La parte, no hay pruebas, no hay nada que lo justifique, no pueden decir por qué dicen lo que dicen, pero el barco está incautado. Claro. Y a esto hay que sumarle otra cuestión por la cual los europeos, esto sobre todo mensaje para las personas que viven en territorio europeo, van a seguir teniendo problemas con la energía. Lo otro es que países como Letonia, Lituania y Estonia, que son los que están más pegaditos a la parte polaca, a toda la parte que es fronteriza con territorio ruso, es que se desconectaron del sistema energético de electricidad, sobre todo al sistema integrado de electricidad que provenía de Rusia. Ahí Mati está poniendo son los 3 paisitos que se ven ahí arriba, que son fronterizos con Rusia, y después tienen el mar y está Finlandia, está Noruega, abajo está Polonia. Se desconectaron de esa ruta de electricidad y se conectaron a la europea que viene de Polonia. Ahora, ¿qué pasó con esto? Pagaban, hasta el 8 de febrero, pagaban 62 euros en promedio el megavatio de electricidad. ¿A cuánto creen que se fue por hacer ese cambio de proveedor de electricidad? El doble. Más. Mucho ¿Más? más. Bárbaro. 230 euros el Claro. megavatio hora por hacer simplemente esa desconexión, desconectarse de la electricidad rusa y conectarse a la electricidad polaca. Calculemos, son de 6 a 24, casi 4 veces. Se cuadruplicó Es una locura, prácticamente el valor de la electricidad en Letonia, Lituania y Estonia. Mala jugada.
Y los gobiernos, qué sé yo, tomaron una decisión política, Claro, geopolítica. Ahora, en términos electorales, eso va a tener consecuencias después. seguramente. Si eso es inflación. Desde ya. Perdón, no estoy tomando nota. Estoy hablando demasiado, sí, me parece. mientras yo formulo una pregunta que es más de análisis. Vos decías como, bueno, Trump está queriendo como que darle un cierre a ese conflicto, buscar una salida, porque también sumado a lo que es el cese al fuego, que sabemos, ¿no?, que tienen igual sus grises, porque todavía siguen bombardeando, todavía siguen ocupando, digo, la parte ahí sigue en Gaza, en la Palestina ocupada, pero bueno, es como otro golpe más, ¿no?, a la alianza de la OTAN y a... Sí, es parte de lo mismo. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Esto lo venimos analizando, sobre todo en las columnas que hablamos de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una deuda gigantesca, en billones de dólares, con B larga, no M, sino B larga, billones, o sea, millones de millones. Y desde hace un tiempo a esta parte, históricamente, las distintas administraciones aprobaron que suba el presupuesto, sobre todo en defensa, en gasto militar, sube el presupuesto y aumentan habitualmente el techo de deuda. Los últimos años habían sido bastante más reticentes con seguir aumentando. ¿Pero esto por qué? Porque ya se está volviendo incontrolable poder resolver esa deuda más allá de que tiene la maquinita para emitir dólares. Mucho de lo que estamos viendo hoy, sea con Trump, sea con las cosas que dice Marco Rubio, sea lo que dice Elon Musk, toda la administración norteamericana hoy lo que está tratando de hacer, sobre todo en cabeza de Elon Musk, es recortar todo lo que se pueda el gasto. Muchas de estas cosas también tienen que ver con, y muchas de las presiones que hace Estados Unidos a países aliados como México o Canadá con el tema de los aranceles, o ahora con lo del metal, del aluminio y hierro, creo que era, que Argentina le vende a Estados Unidos, que van a tener un arancel ahora. Trump dijo ayer, Argentina no va a estar exenta de los aranceles que le ponemos a este tipo de materiales. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene que recortar el gasto, tiene que dejar de financiar. ¿Por qué dicen de cerrar los AID? Que esto lo charlábamos el lunes. Sí. Porque tienen que reducir gasto, 27 mil millones de dólares de presupuesto de ese organismo todos los años, que lo que van a hacer capaz que es reducirlo a la mitad, se ahorran 14.500 o 13.500 millones de dólares, lo destinan a otro lado y redireccionan en qué gastan. Bueno, eso es lo que está haciendo la administración en general, con casi todos los gastos. Y esto que lleva a las presiones de la Unión Europea para que le compre el gas licuado que produce Estados Unidos, que aumente el gasto militar en defensa, sobre el gasto militar, la OTAN en general, que llega al 5%, hoy no llegan al 2% la mayoría de los países, o el 2 y moneditas, ni siquiera Estados Unidos llega al 5%, está en un 3 y monedas. Lo que quieren hacer es que todo ese gasto que aumenta, en realidad es comprarle armas a Estados Unidos, que es el mayor proveedor de armas de Lockheed Martin, un montón de estas contratistas que producen armamento. Todo es recaudar, compren más hidrocarburos nuestros, o compren más armas nuestras, gasten menos en determinada cosa, terminen con esa guerra. ¿Por qué terminen con la guerra? Porque Donald Trump, una de las cosas, y Occidente en general, con una de las cosas que se quiere quedar es con las famosas tierras raras y distintos minerales e hidrocarburos que tiene territorio ucraniano. Claro. ¿Pero qué? Fundamentalmente están en la región del Donbass y en regiones cercanas al Donbass. Por eso es importante negociar con Rusia y ver hasta dónde pueden quedarse, hasta dónde no, o por lo menos frenar la guerra para después tratar de rapiñarle, pillarle, bla, 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 bla. Más allá de que Volodymyr Zelensky ya le ofreció a BlackRock un contrato para la reconstrucción de Ucrania, después de que termine la guerra. O sea, son todos negocios. Claro. Aquí hay que mirar siempre dónde va la plata. Sí. Y casi toda esa plata está terminando en bolsillos de empresas o megacorporaciones norteamericanas. Así que quien esté viendo la película de los rusos son malos, los norteamericanos son buenos y van a resolverlo, está viviendo en una realidad paralela Narnia, construida por la prensa occidental. Esto no quiere decir que los rusos sean buenos, ni que los norteamericanos sean malos. No tienen todos sus intereses, pero está bueno saber cuáles son los intereses. En geopolítica no existen buenos y malos. Existen intereses, esto lo dijo Cristina hace un tiempo, siempre hay intereses detrás. Y eso... Exacto. Eso se lo dijo a Parrilli.
que Parrilli dijo que... Bueno, después vamos a hablar de las elecciones en Ecuador en algún momento. Uy. Bueno, Sí, ¿no? sí, Porque se vienen cosas. Parrilli dijo que antes de que sucedieran que podía haber un fraude, y creo que fue ayer o antes de ayer que el organizador de las elecciones en Ecuador dijo que podía haber habido fraude. Bárbaro. Así estamos, ¿eh? Así está nuestro Qué quilombo. mundo Bueno, en convulsionado. fin. Vamos a dejar igual un par de notitas recomendadas para profundizar Excelente. quienes quieran en lo que está sucediendo en este último tiempo en territorio ucraniano y la disputa real, que es la que muchas veces no se ve y que por eso siempre la cuestión es follow the money. Y sí, la rueda que mueve al mundo. Sigan el dinero. Pagar la plata. Excelente, Exacto, excelente. claramente. Bueno, las recomendaciones que van a estar seguro colgadas en Twitter, en ese maravilloso hilo que construye Juan Simoy, el chico de las redes. Y bueno, llegamos Y hoy al final. productor también. Y hoy productor, sí. Llegamos al final de este programa ATP. Gracias, Nico San Pedro, Muchas porque gracias. sus Por favor. análisis siempre vienen al pie para entender un poco. Sí, aunque La es- coyuntura. Si hasta ahora el un poco- comentario en redes era prorrusos, no sé qué, bla, 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 hoy digamos así ¿Cómo dijiste? directamente. Nicolai San Pedrescu. San No, Pedro. eso sería rumano o búlgaro. Solo San Nico puede Pedrovich. saber San la Pedrovich. diferencia. San Pedrovich. Excelente. Nico San Pedrovich. Gracias, San Nico Pedrovich. Bueno, y le agradecemos Nos vemos. a todo el equipo que estuvo del otro lado también. Sí. Mati Marchi en la Equipazo. operación.